Fue un par de shows que estuvieron buenos, los disfruté viendo, pero no dejaron tanto, tampoco. Lo que sí dejó mucho, Andrés, es lo que ha dicho CM Punk hoy, hablando con Ariel Helwani. Así que podemos de pronto hablar de un par de cositas que llamaron la atención. A ver, de entrada, lo que yo puedo un poco sacar en resumen de esta entrevista, en algunos puntos que nos compete a nosotros que estamos aquí hablando semana a semana de AEW y que hemos visto el caso de CM Punk, me parece que ayuda un poco tener una perspectiva al interno de cómo fue que pasaron las cosas en el tema de Jack Perry, por ejemplo, y Olin y demás. Porque tenemos reportes, ¿no? De qué fue lo que pasó, lo que dijo Tony Khan después, ¿no? Pero no hemos tenido mucho de los involucrados, ¿no? O sea, obviamente no habían hablado ni Punk ni Jack acerca de lo que había pasado. Y ahora puedo entender tal vez un poco más y puedo creerme un poco más esta idea de que a lo mejor Tony sigue enojado con Jack por lo que hizo porque se ve que él fue quien buscó un poco la provocación y que de él partió el conflicto inicial de una manera que era un poco no justificada, ¿no? El hecho de querer utilizar el vidrio y que le dijeran que no y que tuvieron que llamar a Punk para que él fuera a poner orden básicamente y que luego él fuera desafiante al ir contra Punk, no solamente con lo que dijo, sino por lo que hizo en backstage, si vamos a creer todo lo que dice Punk, que no tenemos mucha razón para dudar a estas alturas, ya que no es que esté de pronto perdiendo nada si lo cuenta de una manera diferente, ¿no? Igual la percepción de cada persona de lo que pasa siempre va a ser distinta, ¿no? Pero tener un poco ese contexto te hace pensar también en qué pasará con Jack Perry, si es que se confirma además lo otro que se decía de una molestia, que seguiría siendo o estando ahí por parte de Tony Khan. Pero eso también me hizo pensar un poco las cosas de manera distinta como eran antes al menos, y con todo además, el ambiente que había alrededor de la figura de CM Punk, que venía de una pelea anterior y demás. Pero viendo la perspectiva de él y cómo él de pronto es que siente que vio que las cosas llevaron una a la otra, puedo entenderlo un poco más y ayuda también a poder ubicarse un poco mejor en la opinión de qué fue lo que pasó al final, ¿no? Sí, o sea, ya cuando habían expuesto el conflicto, cuando lo habían filtrado, era como en verdad, ¿para qué lo del vidrio, no? Qué innecesario, así que ya senté que Punk tenía la razón en ese punto, pero en cierta forma, ahora que, como lo dice Punk, que tampoco, que aquí sí le creo al menos, que, o sea, si viene Tony Giovanni y te dice que él se encargue, o sea, en verdad esto es un circo, ¿no? O sea, aquí le doy un poquito la razón a Punk, o sea, después voy a decir lo que encuentro malo de todo esto, ¿ah? Esto no es una defensa, Mm. pero la falta de estructura, el liderazgo de Tony Khan ya ha sido expuesto en anteriores ocasiones como, o sea, es malo, ¿me entiendes? ¿Por qué Pac te tiene que encargar de este tipo de cosas? Que se encargue Tony Khan o... ¿Por qué el talento tiene? Está bien que le han dado poder a Punk, con Lich en este tu show, ¿no? Le dieron su, su show propio y él no estaba muy contento con la idea, ¿no? En el mismo, esto no va a funcionar, ¿no? Y demás. Él pidió su liberación, de hecho, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Aquí, a mí no me quieren acá, sácame, ¿no? O sea, se quería ir antes de Colichon y Tony no accedió. Entiendo por qué no accedió. Mira lo que pasó, ¿no? O sea, perfectamente ahí está por qué él no accedió. Pero, o sea, el tipo había dado las facilidades, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Em, pero, o sea, pero ahora hablemos de lo malo de lo que dijo Punk, ¿no? Sobre este mismo tema incluso. O sea, encárguense ustedes, porque si me dejan hacerlo a mí, a lo mejor no les va a gustar cómo lo voy a manejar, Mm. ¿me entiendes? Y esta es una actitud de matonaje totalmente, o sea, por- igual acá otra vez, ¿para qué le dan ese poder a Punk? Entonces Giovanni le dice, oye, encárgate de esto, ¿me entiendes? Entonces, al final, no es la culpa de Jack Perry, o sea, es la culpa de Tony Khan acá, ¿no? Sí. Pero tampoco Punk tiene las atribuciones de andar actuando así tampoco, ¿no? O sea, es terrible. O sea, así tú manejas una situación, o sea, yo hubiese hecho, mira, lavado las manos, este no es mi trabajo, encárguense ustedes. Ni siquiera hubiera dicho, ya, si me dejan que me encargue yo, no les va a gustar. O sea, yo me hubiera tomado distancia totalmente. Creo que era la actitud correcta en este caso. Entonces, cuando escuchaba esta entrevista y otros puntos, era,
no cambió mucho mi opinión por ejemplo, del programa que hicimos con Paulina después de All Out, o cuando hablé con Fede cuando Tony Khan anunció el despido. Es como muchas de estas cosas dices, sí, bueno, CM Punk tiene razón, pero maneja horriblemente todo esto, ¿no? O sea, está bien que, o sea, que a Hanman Page saque esto de Colt Cabana ahí en televisión, ¿para qué? Y fue raro, estuvo horrible, mal. Pero ¿por qué tenía que hacer todo esto del Media Scrum, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿O por qué tiene que andar con abogados? ¿Qué es esta estupidez? ¿No? Tiene 40 años este tipo, ¿por qué se transforma como un niño? ¿Me entiendes? Entonces, no sé cómo nadie... Hay muchas cosas que están mal aquí. Falta de comunicación entre Punk y la compañía. O sea, y The Elite tampoco son santas palomas, porque, o sea, pudieran haber conciliado esto, pudieran haber sacado dinero de esto. Imagínense, de toda esta estupidez, porque esto es wrestling. Y pudieron haber sacado mucho dinero de esto. ¿Quién está sacando réditos de todo esto? Drew McIntyre. Es gracioso. WWE está ganando dinero con todo esto. No AEW. Entonces, creo que el principal culpable de todo esto se llama Tony Khan, el primero. El primero. De ahí parte. Y de ahí Punk. Y Jack Perry el tercero, más encima. Porque creo que Punk se pudo haber lavado las manos totalmente y decir, ¿sabes qué? Esto no es mi trabajo, yo simplemente soy un talento. Pero también le dieron rienda, ¿no? O sea, que llegue Tony Giovanni y te diga, oye, ¿puedes encargarte de esto? Entonces, me parece que el principal responsable de todo esto es Tony Khan, la verdad. Y esto es un circo y él es un payaso, y ahí le doy la razón a CM Punk en ese punto. Y yo le tengo cariños a Tony Khan un poco, o sea, me encanta IW, todo el asunto, pero uno esperaría que después de lo que pasó en All Out, alguna maduración, ¿no? Que el tipo haya madurado y, oye, ¿sabes qué? Ordenemos esto, y no aprendió. Ojalá que haya aprendido después de esto, ¿no? O sea, después, porque peor que esto no, peor de lo que fue esta entrevista ya no va a ir más. Y espero que también Tony Khan se quede en silencio también, ¿no? O sea, como que deje que esto pase, o probablemente como es él, si le responde a Punk va a ser cuando se renueven los derechos televisivos, si es que todo sale bien y asegura una buena cantidad de plata. Bueno, ahí se lo tira a la cara así en Punk, estoy seguro que lo va a hacer si pasa así. Pero mejor que se quede callado en este momento. ¿Algún comentario como solapado? Porque otro de los puntos que también con lo que me quedé un poco fue cuando dijo que el negocio de AEW no es el negocio en el que él quiere participar, ¿no? Porque básicamente dijo que AEW no es una empresa que funcione para ganar dinero, sino que su objetivo es, no sé, hacer buenos combates, hacer shows que estén bien, ¿no? Para los fans del internet. No para de pronto vender entradas y generar dinero de esa manera, ¿no? Que se entiende cuando lo dice así Punk, que es la perspectiva que él tiene y por qué, de pronto, qué hay detrás de la molestia que tuvo al hacer todo esto de lo que habló en el Media Scrum, de All Out. También hay circunstancias, ¿no? Obviamente, si AEW se presenta como un producto que es alternativo, tiene que presentar algo diferente a lo que hace WWE, ¿no? Y aparte su público es un público que tiene que estar en crecimiento. O sea, Punk dice, por ejemplo, bueno, si yo me alegro porque hice un buen combate, pero la arena estaba como no llena, o como 3/4 llena o mitad llena. Si me voy contento con eso, ¿qué es eso? Eso no es un negocio, ¿no? Pero, o sea, no estamos hablando aquí de que de pronto de la noche a la mañana vamos a tener las arenas llenas en todo lado, ¿no? AEW es un producto secundario que siempre va a estar a la sombra de WWE para el gran público. Así que tiene que ir un poco armando su audiencia de a pocos, ¿no? O con el tiempo. Así que por ahí puedo entender uno y otro punto. A lo mejor Punk vio que el interés de mucha gente que estaba en la dirección era un poco más conformista, ¿no? De que ya, estamos creciendo de a pocos, no vamos a apurarnos tanto, no vamos a preocuparnos tanto, no sé, de los ratings y las entradas y qué sé yo, que es importante, pero eso es como que se considera que va a venir con el tiempo si es que se trabaja bien, ¿no? Pero ese era un punto de discrepancia, que es lo que saca luego en el Media Scrum. Y junto a eso, que fue el pleito con The Elite, también me pregunto si alguna vez tendremos algún tipo de testimonio de parte de ellos, ¿no? De Kenny, de los Bucks y demás, porque Punk dice básicamente que él siente que desde que llegó, ellos no lo querían ahí. Por la forma en la que se comportaron con él, tal vez, por, según lo que él sigue sosteniendo, los filtros de noticias a internet y demás. Y que como que le jugaron en contra todo el tiempo y no entiende por qué. Así que eso es, bueno, lo que dice él. Habrá que ver si en algún momento tenemos alguna declaración de ellos para ver si eso es cierto o no, o en qué momento es que esta relación
empezó a flaquear de un lado o del otro, si fue lo de Colcabana o no, si fue algún reporte que hizo alguien que tal vez no estaba del todo informado o hubo mala intención detrás. Pero eso también es como el origen de todo lo que pasó, porque eso es lo que lleva lo de Handman y la promo, y lo que lleva lo de después, así que eso también es un punto que alguna vez, o no, tal vez será aclarado más adelante. Yo no creo que habían anticuerpos porque llegase Punk, yo creo que a lo mejor se crearon fricciones por a lo mejor diferencias creativas o de visión, ¿no? O sea, y creo que por ahí parte, y creo que también pasó con The Elite y Cody también un poco, ¿no? Ahora Mm. están muy amigos y hasta incluso los Bucks dijeron, bueno, ahora que con la distancia y todo eso, como que eso hizo fortalecer su relación y demás, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa más profesional ahí metida, creo que el único activo de autocrítica de CM Punk es cuando dice, si me hubiese dado cuenta que teníamos una visión de negocio diferente, tal vez me hubiese tenido una aproximación diferente a estas situaciones, ¿no? Lo único lo pequeño de autocrítica que le escuché fue eso, y creo que ese es el gran tema con CM Punk, o sea, tú eres talento, ¿ya? Y es como, ¿qué pasa con gente con Christian Cage? Va, hace un trabajo, lo hace de manera sobresaliente, y ya. Y el que quiera escuchar sus consejos, los escuchará, y el que no, no, no. O sea, yo vengo a hacer cuando yo voy al trabajo, yo vengo a hacer mi trabajo y la gente que lleva menos tiempo que yo me escuchará mis consejos y la gente que no, bueno, será, ¿no? Igual me he encontrado gente que en mi trabajo que actúa como unos imbéciles y eso pasa a lo mejor tal vez en el tuyo y tal vez la gente que nos escucha le pasará igual. Eh, pero creo que pensaba que tenía más poder del que debería, ¿no? Pero al mismo tiempo esa falta de estructura y de liderazgo también creo que alimentó eso también, ¿no? O sea, el mismo caso del vidrio, ¿no? O sea, como que, ¿por qué CM Punk tiene que manejar esto? ¿Por qué esta idea de tener los shows separados? O sea, entiendo lo que trataba de hacer Khan, ¿no? Tratar de que todos queden como contentos, y que obviamente Punk no vaya a WWE, ¿no? Que lo que pasó la semana pasada, ¿no? Que el segmento con Drew McIntyre llegaron 500.000 personas más a ver eso, ¿no? O sea, eh, lo puedo entender, pero al final, si todo tu vestuario, todo tu roster y la moral y todo se ve demasiado afectada, al final esto no va a ir a ningún lado. O sea, nosotros como fans, historias de CM Punk cada 1 o 2 semanas era estresante. Porque nosotros no somos la gente que prende la tele, ve el programa, la paga y sigue con su vida. Tenemos que hacer un podcast acá, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en el mundillo. Agota. De hecho, ahora disfruto más sobre Elite Wrestling, a pesar de que soy muy fan de CM Punk, porque ya no tengo que estar leyendo todas estas cosas negativas, más allá de que estamos comentando esta entrevista y todo, pero ya es historia ya pasada ya, ¿no? Simplemente tenemos un poquito más de Mm. detalle, ya no es ese estrés comentar esto como antes, ¿no? Ya no es esa incertidumbre o ese aire raro, ya es simplemente un poco más de detalles de lo que pasó ahí, ¿no? Eh, entonces es un poco eso. La verdad, me parece que cuando yo escuchaba la entrevista, eh, creo que Punk no quedó tan bien tampoco, ¿no? O sea, cómo manejaba las situaciones. Hay un momento en que dice, qué lástima que lo de un poco contra los derechos laborales, que de la persona que menos me esperaba era CM Punk, ¿no? Que dice, bueno, porque en WWE, o sea, les pagan en los house shows por la cantidad de gente en proporción. Ujú. Si el estadio está lleno, por ejemplo, bueno, te pagan un buen bono, pero si no, como leí un fragmento que pusieron del libro de Becky Lynch, porque son contractores, o sea, son, ¿cómo se llama? Contractores independientes, no sé cómo es el Sí. término. Claro, no es que le paguen el transporte a estos tipos, o sea, tienen que ir hacia allá o arrendar un auto o pagar la benzina, y a veces estás pagando por trabajar, ¿me entiendes? Imagínate los talentos de menor nivel, ¿no? Em, y llega así en Punk y dice, bueno, o sea, a lo mejor si fuese ese mismo modelo en AEW, porque tienen el dinero garantizado, ¿no? No es que no hay bono porque, o sea, no es que le paguen menos a los talentos porque hay 1.000 personas en vez de 10.000, ¿no? Eh, a lo mejor tendrían otra aproximación en cómo hace las cosas en la empresa. Y es como, Dios mío, o sea, la gente, el wrestling es precario, totalmente precario, porque son contratistas independientes, ¿no? No sé si el término lo traduje bien, pero no es como nosotros que nos pagan, no sé, las previsiones y la salud, bueno, depende de qué país estén también, pero más o menos tenemos ciertas, no sé, derechos laborales, ¿no? Que no Mm. tienen esta gente, que gane mucho más que nosotros, pero que no tienen, ¿no? Eh,
es realmente lamentable que eso venga de CM Punk. A lo mejor tal vez quería ilustrar un punto, tal vez en verdad no quería decir eso, ¿no? Solamente quería mostrar un punto y hizo un horrible ejemplo, pero no se vio bien. Bueno, eso no le va a afectar nada a CM Punk, ¿no? Si esta entrevista a él, a su imagen, no le va a afectar. Eh, Así que, pero a mí creo que se vio mal Punk en ciertas partes de la entrevista, pero confirma un poco esto de que a lo mejor puede que tenga mucha lógica o razón en muchas cosas de las que dice, pero al mismo tiempo tiene malas habilidades blandas, no aborda bien los problemas y al final termina siendo, no quería evitar usar el término, pero un cáncer al final, ¿no? Mm. ¿Dónde está? Claro, es que a diferencia de otra gente que de pronto también son veteranos, tienen un renombre en la empresa, no creo que Punk haya sido el único al que le hayan ofrecido un contrato en el cual también tenía algún tipo de poder de decisión sobre algunas cosas y consejería a Tony Khan. Chris Jericho lo tiene, por ejemplo, también. Pero no por eso quiere cambiar la forma en la que se trabaja tan drásticamente, ¿no? De pronto criticar la forma de hacer el negocio y qué sé yo. Lo que pasa es que Punk, a diferencia de otra gente que puedo poner, por ejemplo, el caso que mencionabas, Christian Cage, o Adam Copeland ahora, Chris Jericho y demás, Punk siempre ha sido alguien que ha querido meter mucho las manos en cosas aparte de lo que él hace, ¿no? Incluso cuando estaba en Ring of Honor antes, en WWE no porque no podía, ¿no? Pero siempre él quería como, tiene una visión fuerte de cómo tienen que hacer las cosas, entonces como acá tenía la posibilidad de hacerlo en AEW, quería meter un poco de esa mentalidad y criticaba lo que no estaba de acuerdo con lo que él quería, y por eso es que él se buscó más conflictos que otra gente que está ahí y hace su trabajo y de pronto alguna otra cosa puede hacer, pero no se plantea el hecho de meterse más a esas cosas, ¿no? Cody lo estuvo haciendo, pero también se quemó haciéndolo. Entonces es un poco complicado manejar ese tema también, aparte de ser talento. Y por eso creo que se generan varios conflictos. Pero bueno, ahí está. Dándonos para hablar el bueno de Phil ahora también. Y sumado a eso, Andrés, tenemos también un reporte que está todavía en proceso. Pero tenemos algunos nombres que han sido despedidos hoy por parte de AEW. Algunos más sorprendentes que otros. Según los que están ahora mismo anunciados, están Stu Grayson, que se va por segunda vez, Dasha Curet o Dasha González, que era la anunciadora de Collision usualmente, los Boys, acompañantes de Dalton Castle, Anthony Henry, de los War Horsemen, Slim J, Gravity, José el asistente, Parker Boudreaux, que se va a quedar por México, y Yora Joel, veo por acá, que es alguien que estuvo en Dark en todo el tiempo, así que ni lo vimos. Pero ahí está, una lista que a lo mejor va a ir creciendo, Andrés. Sí, me sorprendió Dacha, porque creo que no, o sea, en comentarios, me refiero, la mesa de comentarios en español hacía un horrible trabajo, pero como anunciadora en el ring creo que cumplía bien. Es como, me pareció muy, ¿por qué? Claro, y además la han E estado usando incluso, ¿mm? constantemente, ¿no? Si es la segunda anunciadora de la empresa, ahora eso qué significa, ¿van a conseguir a otro o van a poner a trabajar todos los días a ¿cómo se llama? Justin Roberts. Justin Roberts. Sí, eso es lo que me pregunto ahora. Ese fue para mí la liberación más extraña. Incluso cuando vi a algunos dije, a lo mejor tal vez pidieron la liberación, pero cuando vi el nombre Parker Bordeaux, a lo mejor quizá no, a lo mejor quería que le siguieran pagando, ¿no? Entonces a lo mejor son eh, muy curioso esto, ¿no? Porque generalmente Tony había tomado esa aproximación de no despedir, ¿no? Sino simplemente esperar que los contratos se expiraran y si él no quería, no renovaba, ¿no? Simplemente es como esa era la aproximación que tomaba Tony Khan y en este caso como que cortó acá el día 1 de abril. Em, También, ¿sabes qué? Me dolió un poquito José el Asistente. A mí me gustaba y creo que algo, en la presentación de la facción ingobernable creo que estaba bien ahí con Ruch y demás. eh, pero bueno, más allá, después lo de Anthony Henry también, porque y Drake de hecho luchó en Collision con Kyle O'Reilly hace esta semana o la semana pasada, ahora que recién pasó, que era que estamos grabando el lunes. Em, pero no, curioso eso. Pero lo demás, no, nada que nos afecte particularmente como espectadores de los shows, ¿no? O sea, además, a diferencia de liberaciones masivas en épocas de pandemia, no es que no tengan dónde luchar ahora, ¿no? Así que hay bastantes opciones, están las independientes, está TNA, a lo mejor que alguno puede caer en WWE, qué sé yo, ¿no? Como sea.
Entonces, al menos les deseo ahí el éxito a la gente que, que ha sido liberada y que les vaya bien, pero bueno. Solamente la que más me sorprende es Dacha. Muy, muy curioso, por decirlo al menos. Ujú. Hasta no me sorprendería que ella haya pedido irse incluso, porque es muy, muy raro. Sí. Sí, tendría más sentido que ella haya decidido irse que la empresa la saque, porque o tiene una justificación que no conocemos, o no, si no, no tiene sentido, pero bueno, a ver si hay más noticias, porque, o a ver si hay algo que sea más chocante, ¿no? Pero gente como Gravity seguramente podrá hacerse un nombre por fuera y luego tener oportunidades también de crecer, de volver en otras circunstancias. Anthony Henry, que lamentablemente no va a estar como parte de los War Horsemen, que es un equipo que podría haber hecho más cosas, pero seguramente podrán seguir estando juntos en las indies o él podrá hacer otras cosas también. Así que bueno, veremos.